Hola, bienvenido. Me alegra mucho que estás aquí en este momento y has tomado la decisión de escuchar este tema tan importante. El tema que vamos a tratar es muy interesante y tiene que ver con el tiempo final, que son las plagas. Antes de empezar, quisiera hacer una oración de reverencia para que sea Dios el que nos dirija. Eh, Quisiera compartir con ustedes hoy un tema muy especial que de hecho tiene que ver mucho con la lección de la escuela que nosotros realizamos cada sábado, y es sobre el sábado 17 y el 24. Pero quisiera presentarlo de una manera especial. Quisiera centrarme solamente en la temática de lo que es la última plaga. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que encontramos en el capítulo 16 de Apocalipsis 7 plagas. A diferencia de las 10 plagas que teníamos en Egipto cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento tenemos 7 plagas. Pero hay una diferencia entre los dos momentos. En el tiempo de Moisés había un intercesor. Moisés intercedía por Faraón y por el pueblo egipcio, y por esa razón las plagas eran eliminadas. Pero en el tiempo del fin, cuando aparecen las 7 plagas, son definitivas, no hay un intercesor, y estas plagas quedan, permanecen, caen y permanecen porque ya no hay gracia y porque ya en este momento el Señor empieza a derramar su ira sobre todos aquellos que negaron tanto amor que Él le ha dado a este mundo, y tanto amor y tanta misericordia que ha permitido que llegue a todas las personas. Quisiera centrarme en la última copa, en la séptima copa, porque es muy importante. De hecho, nosotros como adventistas creemos que es muy importante estudiar el derramamiento de esta séptima copa. ¿Por qué? Porque allí es donde encontramos nosotros la explicación a tantos textos bíblicos que muestran cómo Dios protege a su pueblo durante este tiempo. Quisiera compartir contigo una cita que se encuentra en un libro llamado Maranata, página 255, que dice: necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin lucha, pero la providencia tiene una parte que realizar en la batalla del Armagedón. Qué interesante, porque cuando nosotros leemos la Biblia, en el capítulo 16 de Apocalipsis, en la sexta plaga, nos encontramos con que allí en la sexta plaga se habla de Armagedón. Pero si nosotros analizamos bien esta plaga, nos encontramos que la palabra Armagedón y el sitio a donde ellos se reúnen es al final de la plaga y no al principio. Y como las plagas se quedan, como las plagas no son eliminadas de esta tierra, entonces es en la siguiente etapa, en la última plaga, que esta lucha se lleva a cabo. Y es una lucha contra los seguidores de Dios. Es una lucha contra el pueblo de Dios que ha sido fiel durante la última etapa de este mundo. El mundo durante las plagas se encuentra en un completo caos, porque ya no hay gracia. Así como en el tiempo del arca de Noé, Dios cerró la puerta para que ya no hubiera más oportunidad, y pasaron 7 días hasta que empezó finalmente a llover. Un lapso de 7 días en que no caía agua sobre la tierra, y la gente que estaba afuera se burlaba de Noé porque estaba adentro, encerrado con estos animales, y toda la predicción que había dicho acerca de la destrucción de este mundo no venía, según ellos. Y hay un lapso en que no hay gracia, pero ya nadie puede ni arrepentirse, y ya no hay posibilidad tampoco de volver atrás. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un punto específico que es el final de la historia de este mundo, y esperamos y espero que todos nosotros nos preparemos para llegar en ese momento y presentarnos sin intercesor, y estar durante ese tiempo sin intercesor. Quisiera que leyéramos el capítulo 16, versículo 14 al 21 de Apocalipsis, para que repasemos esto. Ahora, la séptima plaga inicia de la siguiente manera. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Y en este momento entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, la gran Babilonia vino en su memoria,
delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Me parece muy interesante lo que Dios dice en este momento. Hecho está, basta, se acabó, ya no es más, ya no hay más. Resulta que durante el tiempo de las plagas, los impíos se enfurecen contra el pueblo de Dios, porque no pueden entender por qué ellos no reciben las plagas. Muy similar a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era protegido de las plagas, mientras que Egipto recibía las plagas. Entonces, eso enfurece a la gente, obviamente. ¿Cómo es posible que yo reciba las plagas y usted no? ¿Qué es lo que lo hace a usted tan especial? Y obviamente, si en el tiempo de Jesús la gente lo odiaba por el simple hecho de presentar la verdad y por el hecho de ser correcto en sus acciones, esas acciones justas de los santos hace que enfurezca a las demás personas y hace que ellos se sientan juzgados, sus acciones sean juzgadas por la actitud correcta de estas personas. Entonces, eso hace que la gente se enfurece. Pero entonces aquí en la séptima copa dice, ya basta, no hay más. Vamos a estudiar qué es lo que ocurre durante este tiempo, porque hay muchos detalles muy interesantes. Encontramos un terremoto grande, encontramos que las islas se mueven, los montes se mueven, encontramos que además de eso la gente blasfema contra Dios. Y no solamente eso, sino que cae granizo. Ahora, cuando nosotros leemos ciertos libros, nos encontramos lo que nosotros llamamos espíritu de profecía, porque son libros que nos amplían un poco más ciertos detalles que aparecen en la Biblia, pero en este momento quiero que estudiemos también con la Biblia dónde encontramos todos esos detalles ahí, porque lo más importante y la base nuestra siempre debe ser la Biblia, y todo lo que nosotros creemos está en la Biblia, y por esa razón es importante estudiarlo y ver qué es lo que ocurre. Vamos a mirar cuántas cosas ocurren durante este tiempo. Para eso vamos a utilizar también el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque hay una relación muy perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y el espíritu de profecía. Hebreos capítulo 12, versículo 26, nos dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hay un momento en la historia de este mundo en que Dios con su voz mueve la tierra. En el principio, en la creación, Dios crea todo con su voz. Él habla y todo se crea. Pero resulta que al final de la lucha entre el bien y el mal, entonces Dios habla y todo lo que Él creó se mueve, y no solamente la tierra, sino también el cielo. Es muy interesante porque Joel capítulo 3, versículo 16, nos habla exactamente de lo mismo. Y nos dice, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la fortaleza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Qué interesante. Jehová ruge, Jehová habla, y resulta que tiemblan los cielos y la tierra, y en ese momento, entonces el Señor es la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Cuándo debe ocurrir estas cosas? Porque hasta el momento no hemos encontrado en la historia un momento en que el Señor habla y todo tiembla, a diferencia del momento en el monte Sinaí, cuando Él habló su ley, cuando dio los mandamientos, y la tierra temblaba y el monte estaba lleno de llamas y habían truenos. Entonces aquí tenemos una relación muy interesante. Ese momento cuando Dios habla, tiembla todo, y ahora un momento final en cuando Él habla, todo tiembla, tanto cielo como tierra. Ahora ya no se habla de un lugar parcial cerca del monte Sinaí, sino que tenemos que toda la tierra tiembla, y esos detalles son los que vamos a analizar. Y otra cosa muy interesante, este momento también tiene que ver con la ley de Dios, porque es la ley de Dios la que ha sido pisoteada por el ser humano. Es la ley de Dios la cual ha sido puesta en tela de juicio por Satanás, y toda la lucha entre el bien y el mal siempre ha sido ha tenido que ver con el fundamento del trono de Dios, que es su justicia, que es la ley de Dios, como lo encontramos en varios textos en los Salmos. Por ejemplo, Salmo 119 nos habla en gran manera acerca de la ley de Dios y su grandeza.
Miremos qué otras cosas encontramos nosotros en la Biblia con respecto a este momento. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18 nos dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo, amargo será el clamor del día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. Es día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarido sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Llenaré de tribulación a los hombres, y ellos andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Su sangre será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Qué interesante. Hay muchas personas hoy en día, muchos creyentes en la Biblia, que piensan que en el tiempo final el pueblo de Dios es raptado para que no pase el tiempo de angustia. El texto que nosotros leíamos de Joel nos decía que en el tiempo en que el Señor habla, que la tierra ruge, el Señor es fortaleza y es esperanza para su pueblo. Quiere decir que el pueblo de Dios tiene que estar pasando por una angustia, tiene que ser que el pueblo de Dios está pasando por un momento difícil y el Señor los protege. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con la ley de Dios, como lo veíamos ahora? Ahora, si la ley de Dios siempre ha sido la protección y el cerco para el pueblo de Dios, porque de hecho una ley es lo que garantiza la libertad de un pueblo. Si una ley se transgrede, si la ley de un pueblo, de una nación se transgrede, entonces lo que vamos nosotros a tener es anarquía. La ley es lo que garantiza la libertad y la seguridad de un país. Entonces, la fortaleza del pueblo de Dios está relacionada también con la ley de Dios, y es este momento en que Dios quiere vindicar su ley y demostrarle al mundo por qué razón Él dio su ley en el monte Sinaí, por qué guardó Jesús la ley de Dios cuando estuvo aquí en esta tierra, y por qué razón somos nosotros llamados en este tiempo a ser guardadores de la ley de Dios. Ahora, notemos una cosa importante en Sofonías. El día en que el Señor clama es el día grande de Jehová. Y es en aquel momento en que hay angustia. Ahora, si hay angustia, el Señor protege a su pueblo. Aquí tenemos muchas cosas que se relacionan entre sí. Otra cosa que encontramos es que todos los habitantes de la tierra finalmente serán exterminados. Si nosotros tomamos otros textos relacionados con la venida de Cristo Jesús, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 17, encontramos que los justos son llevados con él a los cielos. Entonces, este momento, este día en que el Señor derrama sus copas, se llama, las copas de su ira, se llama Día Grande de Jehová. Quisiera compartir una cita de Conflicto de los Siglos, página 620, en donde se describe, se explica exactamente lo que acabamos de descubrir en la Biblia, pero nos da muchos más detalles. Y ahí vamos a encontrar la relación entre la Biblia y este libro tan interesante que es Conflicto de los Siglos. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor, sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho está. ¡Qué escena tan terrible! Y eso es precisamente lo que nos describe las plagas, cómo los ríos se vuelven sangre, cómo el sol calienta muchísimas veces más, cómo tenemos la gente que recibe llagas en su piel, tantas cosas que ocurren. Eso demuestra la situación tan terrible que se va a llevar a cabo. Ahora, sigue diciendo, esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebradas se esparcen por todos lados. Es una situación tremenda, es una situación que no queremos que nadie viva. Y por esa razón pienso que esta es una oportunidad para compartir con todos aquellos que me están escuchando mensajes de esperanza. Ahora es el momento de arrepentirnos, de escuchar la voluntad de Dios. Pero no por miedo, porque Dios no quiere que le temamos. Sin embargo, Él sí hace y da a conocer qué va a ocurrir finalmente en el tiempo del fin. Porque el Señor también es un Dios justo y finalmente va a poner un momento, ha puesto un día final en que todo será destruido, en que todo mal llegará a su fin. Quiero seguir leyendo la cita que dice: se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden las cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma y Gomorra por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Predisco grande, cada piedra como el peso de un talento hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en la que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Eso es lo que se presenta en la Biblia. Muchas personas pudientes que rechazaron a Dios, tristemente, tendrán que encontrarse con la realidad de su elección. Dios da una elección mejor y es elegirle a Él, que le sigamos, que le amemos. Y el hecho no es el dinero, sino es el amor al dinero, la raíz de todos los males. No amemos el dinero por encima de las cosas divinas, porque eso nos va a llevar finalmente a destrucción. Quiero ahora que volvamos a la Biblia y vamos a mirar qué otra cosa ocurre durante este mismo tiempo. Daniel capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 nos habla de un tiempo específico. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Tenemos a un príncipe, se levanta, estaba haciendo una obra especial y resulta que él se levanta y él se pone de parte del pueblo de Dios. Él es el que los protege. Es muy similar a lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ese ángel de Jehová es el mismo capitán del ejército de Jehová. Y ese capitán del ejército de Jehová es conocido en la Biblia como el arcángel Miguel. Y aquí es donde nosotros lo tenemos, cómo se levanta y se pone de parte de su pueblo. Y aquí aparece algo muy interesante y dice: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Muy bien, podemos nosotros entenderlo de dos maneras. Bien sea que el pueblo de Dios es raptado o bien sea que es protegido y libertado durante este tiempo. Ahora, si en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios fue protegido de las plagas, mientras el pueblo egipcio la recibía, es muy probable y es muy diciente, y lo encontramos en la Biblia y tenemos pruebas para eso, de que eso mismo ocurre al final, de que el pueblo de Dios está en la tierra todavía durante las plagas. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios quiere es que la gente vea el resultado de sus consecuencias. También quiere vindicar su ley que ha sido transgredida. Entonces, Él quiere que la gente vea la diferencia, y no solamente eso, sino quiere que vea cómo Dios protege a su pueblo como consecuencia, como resultado de la obediencia que ellos tuvieron hacia Él. Porque esas son las bendiciones. Siempre tienen condiciones. Hay una condición y es: si oyes mi voz, si escuchas mi voz, si eres obediente, entonces yo te bendeciré en gran manera. Entonces, eso tiene que dejarse claro ante el mundo. Porque
en la Edad Media y en muchos otros tiempos, generalmente los justos han sido destruidos o han sufrido martirio, han sido mártires debido a que han sido fieles. Entonces pareciera como si Dios hubiese dejado de ser justo, porque Él permite que los inocentes sufran. Pero entonces es en este momento en que Dios dice, no, ya basta, ya no será así. Ahora yo voy a proteger a mi pueblo y nada malo le va a ocurrir. Entonces es importante que nosotros tengamos esto claro. ¿Por qué razón permite que el pueblo de Dios todavía esté en esta tierra? ¿Y por qué no lo rapta y se lo lleva de una vez por todas? Él lo pudiera hacer. Pero es que el objetivo no es tanto que el Señor solamente salve a estas personas, sino además de eso que se deje claro que Dios, además de ser amor, es un Dios justo. Y por esa razón Él permite estas cosas. Ahora, en el versículo 2 de Daniel 12 se nos da otro detalle importante. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Parece como contradictorio, porque Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17 nos habla acerca de la resurrección general y nos dice que los únicos que resucitan, porque de hecho son bienaventurados, porque hacen parte de la primera resurrección, son todos aquellos que creyeron en Jesús, que murieron en Jesús, que murieron creyendo y teniendo la esperanza de una resurrección y una vida eterna. Pero aquí se nos dice que dos tipos de personas se levantan en un mismo momento, y unos son para vida eterna y otros son para vergüenza. No solamente eso, sino se habla de muchos, no de todos los que murieron creyendo en Cristo Jesús, sino muchos. Ahora, esto nos limita el grupo y también nos limita a un tiempo específico, porque es en aquel tiempo cuando Miguel se levanta y hay tiempo de angustia. Ahora, uniéndolo a los textos que hemos visto, nos hemos dado cuenta que el tiempo de angustia ocurre cuando el Señor habla y la tierra tiembla. Y esto únicamente ocurre durante la séptima copa. No ocurre en ningún otro momento en la historia de este mundo. Durante la séptima copa, durante la séptima plaga, es que el Señor habla, tiembla la tierra, y en este momento es que resucitan muchos, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Y tienen que pasar un momento de angustia, porque es durante ese tiempo de angustia que ellos se levantan. Joel capítulo 3 versículo 16, como lo habíamos leído, nos hablaba acerca de que el Señor será fortaleza para los hijos de Israel. Ahora, en qué otra parte en la Biblia nosotros podemos encontrar un fundamento para esta enseñanza? Mateo capítulo 26 versículos 63 y 64 nos dice, pero Jesús callaba. Esto era en el tiempo de su juicio, cuando lo estaban juzgando. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Ok, o sea que estas personas que se levantan fueron los que juzgaron a Jesús. Fueron sus enemigos. Y tienen que levantarse. Y Dios quiere que no solamente lo vean allá en las nubes de los cielos, sino que lo vean venir en las nubes de los cielos. Quiere decir que ellos tienen que levantarse antes de la venida de Cristo Jesús, para que ellos puedan ver venir al Hijo de Dios en las nubes de los cielos. Primera de Tesalonicenses nuevamente, capítulo 4, del 13 al 17, nos habla de que cuando el Señor aparece en las nubes de los cielos, Él despierta a todos aquellos que creyeron en su nombre, que murieron creyendo en Él. Pero aquí se está hablando de otro momento específico antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y ellos deben verlo. Ahora, si ellos se levantan en ese tiempo, pues van a ver cómo se encuentra la tierra. Y van a ver cómo Dios protege a su pueblo. Y se van a dar cuenta que Dios antes de pronto permitió que estas personas murieran, estos inocentes murieran, pero en este momento ha dicho, basta, ya no más. No voy a permitir que destruyan a mis hijos. Muy interesante. Conflicto de los siglos, página 621, aclara muy bien esto que acabamos nosotros de encontrar en la Biblia. Dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. Daniel capítulo 12, versículo 2.
Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Aquí encontramos la razón por la cual hay una similitud, un paralelo entre el momento en que Dios da la ley con este último momento de vindicación de su ley. Ahora, los que le traspasaron, según Apocalipsis 1:7, también tienen que verlo, porque dice, todo ojo le verá, inclusive los que lo traspasaron, aparece en Apocalipsis 1:7. Ellos también tienen que ver. Este es otro texto nuevamente para confirmar que estas personas sí se levantan antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Hay una razón por la cual se levantan, y ya la decíamos, y era para ver el honor que se le da, con lo que serán recompensados los fieles y los obedientes. Hay otra cosa que ocurre, y también la podemos encontrar en la Biblia, y es Apocalipsis 11:19. En el mismo momento, vamos a mirarlo, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande. 5 elementos que nosotros encontramos también en la última copa. Entonces, es en ese momento, cuando la tierra tiembla, que el Señor deja ver a su ley, porque eso era lo que estaba dentro del arca del pacto. Dentro del arca del pacto habían 3 elementos en el Antiguo Testamento. Teníamos los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había florecido, y también encontramos allí una porción de maná, que fue con lo que Dios alimentó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Muy interesante. Ahora, Conflicto de los siglos 622 nos dice exactamente lo mismo. Nos dice, entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 50, versículo 6. Aquí encontramos otro texto que nos dice que los cielos tienen que anunciar su justicia porque el Señor es juez. Y es en este momento cuando Dios está siendo juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como una norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo, inscritos como con letras de fuego. Hablábamos nosotros ahora de un pacto de paz, o por lo menos eso nos decía Conflicto de los siglos. ¿Dónde lo podemos encontrar nosotros en la Biblia? Porque eso es lo importante. Debemos nosotros tener como fundamento siempre la Biblia. Si nosotros hacemos una búsqueda en una concordancia o en las posibilidades digitales que tenemos hoy en día, nos vamos a encontrar que siempre el pacto de paz está refiriéndose a un momento específico en la historia de este mundo cuando Dios vindica su ley. Y también encontramos los mismos elementos que hasta ahora hemos visto relacionados con la última plaga. Miremos, Isaías capítulo 54, versículo 10 y 17 nos dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Ya sabemos en qué momento es. Ahora, ¿qué ocurre durante ese tiempo? No se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se romperá. Dice Jehová, el que tiene misericordia de ti, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas haré piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas, haciendo una referencia a la santa ciudad. ¿Por qué razón? Porque es que el pacto de paz inició en el cielo cuando Dios planeó la salvación de este mundo, el plan de la salvación, y cuando el hombre cayó, entonces fue llevado a la acción para que el hombre no muriera. Entonces el Señor se puso como intermediario entre Dios y el hombre, y de esa manera es que encontramos la gracia que es dada a este mundo. Muy hermoso. Y todo esto tiene que ver con la redención del mundo. Todo esto tiene que ver inclusive con la santa ciudad que finalmente va a llegar. Y ahorita nos vamos a dar cuenta qué relación tiene el pacto de paz con el tabernáculo de Dios y por qué viene a morar
en medio de los hombres finalmente después del milenio. Porque es hasta después del milenio que este pacto de paz finalmente es consumado, es terminado. El plan de la salvación llega a su consumación. Ahora sigamos leyendo en el versículo 13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y lejos del temor, porque no se acercará de ti. No habrá, a pesar de que haya angustia, sabemos que el Señor está con nosotros. Entonces, Él es nuestra fortaleza durante ese tiempo de angustia. ¿Y cuándo es el tiempo de angustia? Cuando los montes se mueven y los collados tiemblan. ¿Y cuándo es eso? Cuando el Señor habla. ¿Y quiénes están allí presentes? Muchos que se levantaron y que tienen que ver, el hecho de que estas personas se levantan tiene relación, estos que se levantan, con los que están viviendo en el tiempo en el tiempo del fin. Hay algo que los une, que es en común acuerdo, que es algo común entre ellos. Ahora sigamos leyendo, versículo 15. Si alguien conspira contra ti, lo hará sin mi apoyo. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Muy interesante, va a caer el que conspire contra su pueblo de Dios durante ese tiempo. Yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y saca las herramientas para su obra, y también yo he creado al destructor para que destruya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá. Me hace acordar un texto de 1 Corintios, donde dice que los justos van a juzgar al mundo y también a los malos ángeles. Y aquí lo tenemos. Condenarás tú toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Los justos tienen esa posibilidad, esa potestad de juzgar también al mundo. Muy interesante. Ahora, hay una cosa aquí que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. O sea que en ese momento, así lleguen y te quieran destruir, te quieran matar, vengan con armas y te quieran disparar, no van a funcionar. Y eso va a ser muy, muy interesante, porque allí vamos a darnos cuenta de la protección de Dios durante ese tiempo. Ezequiel capítulo 37, 26 al 28, nos habla del momento de la consumación de este pacto de paz. Dice: haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre. De pronto, si tienes algo de duda con respecto al por qué aquí se habla de Israel, y si de pronto nos estuviese hablando en Apocalipsis acerca de Israel literal o de los judíos, tenemos nosotros que entender que ya en el Nuevo Testamento todo aquel que cree en Jesús se convierte heredero de Abraham, coheredero con Cristo y receptor también de las bendiciones y de las promesas que eran dadas a Abraham. Entonces aquí encontramos nosotros que se refiere a todos los fieles, pero que son fieles en su ley, porque es la ley de Dios la que se debe vindicar, porque es en el cielo que se va a ver los 10 mandamientos y todo el mundo va a ver por qué realmente están recibiendo las plagas y por qué razón estas personas, estos justos, están siendo protegidos. Tiene que ser por alguna razón, y el punto importante son los mandamientos de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y 3 nos dice que el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán tu pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero esto ocurre después de los 1000 años. Ahí encontramos nosotros el cierre del plan de la salvación. Inicia con esa planeación en el cielo y culmina cuando toda la tierra finalmente sea restaurada, cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva, cuando la santa ciudad descienda sobre esta tierra, cuando entonces Dios decida venirse a vivir con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo decide venir a vivir con nosotros en esta tierra, porque fue en esta tierra donde fue muerto,
donde derramó su amor. Este es el centro del universo, porque todo el universo entero está a la expectativa de cómo se va a desarrollar este plan de la salvación. ¿Por qué razón ha dado tanto por este mundo caído? ¿Por qué razón el Señor nos ama tanto a pesar de ser tan malos? ¿Por qué ha dado a su Hijo, ha permitido que muriera cuando este mundo, nosotros, yo, no merecemos en absolutamente nada? Y es en este lugar que finalmente el Señor viene a morir, viene a vivir con nosotros. Y es muy bonito nosotros poder encontrar ese pacto de paz. Hay otro texto que nos habla también del pacto de paz. Ezequiel capítulo 34, 22 al 31 nos dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán objeto de rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Yo levantaré sobre ellas a un pastor que las apaciente, mi siervo David. Él las apacentará, pues será su pastor. Yo, Jehová, seré el Dios de ellos, y mi siervo David. En medio de ellos seré su gobernante. Yo, Jehová, he hablado. Estableceré con ellos un pacto de paz, y quitaré de la tierra a las fieras. Habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Ahora, obviamente todo esto tuvo también un cumplimiento literal durante el pueblo de Israel, porque Dios los protegía debido a ese pacto que había hecho con el pueblo de Israel. Pero como hemos visto que hay una relación muy fuerte, muy cercana, entre este pacto de paz, el momento en que se mueven los cielos y la tierra, que tiemblan los cielos y la tierra, cuando se despiertan estas personas, nos damos cuenta que está refiriéndose mucho más también, con mucha más veras, se está refiriendo a esta última copa, a esta última plaga. Ahora dice que ellos pueden habitar en el desierto con seguridad y que podrán dormir en los bosques sin ningún problema. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, nos dice que los animales, las fieras, serán quitadas de lugar para que no les hagan nada. Sigamos leyendo el versículo 26. Daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición será. El árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. Estarán en su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyuntas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. Aquí está hablando de protección en ese momento. No serán más por presa de las naciones. Siempre han sido muertos, martirizados, destruidos, perseguidos. Como dice en la Biblia también, que todo el que quiera vivir piamente sufrirá, padecerá persecución. Entonces, siempre el pueblo de Dios ha padecido persecución. Siempre ha sido culpado inocentemente de cosas que no ha hecho. Pero es por esa razón que dice: basta, ya no más. Aquí el Señor protege a su pueblo. Entonces no hay razón por qué temer. Es verdad que se avecinan cosas difíciles en esta tierra. Es verdad que las plagas son algo terrible. Pero si estamos del lado de Dios, nada nos va a ocurrir. Podemos nosotros estar a salvos, tranquilos, de que el Señor podrá bendecirnos, nos protegerá durante este tiempo. Y dice: y ya no será más por presa de las naciones. No más. Ni las fieras del país las devorarán, sino que habitarán con ellos, habitarán con seguridad, y no habrá quien los espante. En la Edad Media, en el tiempo de los primeros cristianos, los cristianos eran echados a las fieras y los devoraban. Qué interesante cómo la Biblia desde Ezequiel está mirando en el futuro y está diciendo: ya las fieras no los van a devorar más. Prepararé para ellos un plantío de renombre, y nunca más serán consumidos por el hambre en el país, ni nunca más serán afrentados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová, el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová, el Señor. Entonces ya no sufre más hambre. Además de eso, hay una cita también en Isaías que nos dice que su pan y su agua estarán seguros, estarán asegurados. Entonces, inclusive esto, a pesar de que el mundo está sufriendo hambre y sed debido a las plagas, el pueblo de Dios siempre tendrá su ración diaria, así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando caía el maná, ración diaria para ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17, nos habla
de algo muy interesante. Y nos ubica y nos dice ahora podemos identificar quiénes son estos que se levantan y qué es lo que tienen en común con los que están vivos en ese último tiempo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas. Hay que entender el contexto. Si nosotros miramos en la Biblia, nos vamos a encontrar en Apocalipsis 7 que el capítulo se divide en 3 partes. Tenemos nosotros un momento en que hay un ángel que trae el sello de Dios. Hay 4 vientos que están reteniendo los vientos para que no haya destrucción sobre esta tierra, para que no hayan guerras. Y dice que el Señor quiere, que no caiga bien, que no haya destrucción sobre esta tierra hasta que los justos sean sellados. Quiere decir que estas personas deben estar selladas. Porque se nos dice acá más adelante que dicen no traigas ningún tipo de destrucción sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Y se oyó el número de estas personas, y ese número es 144,000. Ok, y provienen de las tribus de Israel. Desde el versículo 9 hasta el versículo 12 se nos habla de que hay una gran multitud. Y esta gran multitud está especificado de dónde vienen. Ellos vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y están delante del trono. Y están ya vestidos con vestiduras blancas. Es decir, se habla de un estado ya hecho, completado. Ellos están vestidos de vestiduras blancas. No solamente esto, sino que se habla específicamente, vienen de todo tipo de pueblos. O sea, que no es alguien específico, no, de todo tiempo, de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu. Y es algo que no se puede contar. No hay nada específico, simplemente vienen de todas partes. Pero lo interesante es que el versículo 4 nos dice que los 144,000 vienen de las tribus de Israel. Ahora, es interesante y es muy raro que Apocalipsis retoma la división entre Israel y no Israel, sabiendo que el Nuevo Testamento no hace más distinción entre judío y griego, judío y gentil. Ya no hace más distinción. Entonces, es como raro, porque tenemos nosotros en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, hasta el tiempo del fin, tenemos nosotros todo aquel que cree en Jesús, pero Apocalipsis vuelve y nos hace una división. Como diciendo, los otros vienen de todo tipo de nación, tribu, lengua y pueblo. Pero estos vienen de Israel. Como si aquí estuviese hablándose de algo específico. Como que Israel nos pudiera decir a nosotros algo. Ahora, una cosa interesante de Apocalipsis es que no solamente habla un lenguaje profético, sino que también nos habla de una forma de tipo antitipo. Es decir, sombra y cumplimiento. Entonces, por esa razón tenemos que ver. Antes de entrar en ese detalle, vamos a mirar qué características tiene Israel y qué hace que estas personas hagan parte o provengan de Israel. Quisiera que termináramos de leer esta cita. Desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Nos dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Ahora, lo raro es que no se puede estar refiriendo a la gran multitud, porque la gran multitud dice exactamente de dónde son. ¿De dónde vienen? Pues de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quiénes son? Ellos están vestidos de blanco, son salvos, pero vienen de todas partes. Pero resulta que el nombre Israel es muy ambiguo, porque no se sabe si es literal, si es simbólico, si es un antitipo, un cumplimiento de una sombra que viene en el Antiguo Testamento. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? O sea, ¿cómo podemos nosotros definir Israel en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Porque Gálatas nos habla del Israel de Dios como todos los creyentes. Pero entonces hay como que es muy, muy difícil determinar por qué razón. Ahora, se hace un detalle en el versículo 14, es que dice, Señor, tú lo sabes. Es la respuesta que le da Juan. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ajá, aquí tenemos nosotros el detalle. Vienen de la gran tribulación. Ahora, ¿qué tribulación? La Edad Media fue una tribulación muy grande. Fueron muchos años de persecución contra los cristianos. Pero la gran tribulación, según el texto que sigue,
nos va a colocar en un tiempo específico. Ahora nos dice, han lavado sus ropas. Es un proceso, como que finalmente las lavaron o que pudieron lavarlas. ¿Por qué razón? Porque esto tiene que ver con el último tiempo y lo difícil que es vivir en el último tiempo, en el conflicto entre el bien y el mal, en el tiempo de la bestia, de la marca de la bestia, del falso profeta. Es un tiempo difícil porque cualquiera puede ser engañado y son solamente los fieles los que perseveran hasta el fin, los que son salvos. Entonces es como una pregunta como diciéndonos, finalmente lo lograron, lavaron finalmente sus ropajes. ¿Y por qué razón? Y además de eso vienen de esa gran tribulación. O sea, es tan difícil que salir de esa tribulación y aún así haber lavado las ropas en la sangre de Cristo Jesús, que por esa razón se hace esta aclaración. Ahora, miremos en qué tiempo se habla. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. En su templo, el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. La tienda junto a ellos se está refiriendo al pacto de paz. Lo leíamos nosotros en el Antiguo Testamento. Y eso lo veíamos nosotros en la séptima copa. Y en la séptima copa teníamos a personas que resucitaban y juntos con los vivos pasaban por esa última séptima copa. Ahora dice además de eso, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, haciendo referencia a las plagas. Quiere decir que estos son los que vivieron en el último periodo de la historia de este mundo. ¿Pero por qué se llaman Israel? ¿Por qué dice que proceden de Israel? Dice, además de eso, sigo leyendo, no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Qué interesante, porque eso era exactamente lo que nos decía Ezequiel capítulo 34, 22 al 31. Dice, Él los apacentará, pues será su pastor. Podrán dormir en el campo, en el bosque, y nada malo les va a pasar. ¿Por qué razón? Porque están siendo perseguidos. Todo el mundo, todos los malvados, los que no quieren, no quisieron aceptar al Señor, persiguen a estos inocentes, a estas personas, y ellos tienen que dormir en cualquier parte, en las cuevas, en los montes, pero nada malo les pasa. Ya a las serpientes no les hacen nada, las fieras no los atacan. Entonces es por esa razón que dice, y estos salen de la gran tribulación y lavaron las ropas, lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y Jehová los pastoreará. Y no solamente eso, sino que también el Señor extenderá su tienda junto a ellos. Entonces todo esto tiene que ver con el último periodo de la historia de este mundo. Y lo que me llama mucho la atención es que Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, es un mensaje para la Odisea. Es para el último periodo de la historia, desde 1844 hasta el tiempo del fin. Y dice, por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es a la última iglesia que se le dice, ponte las vestiduras blancas. Entonces, quiere decir, es tan difícil que hay un consejo especial para ellos. Vístete, por favor, de las vestiduras de Cristo Jesús. La justicia de Cristo Jesús, ponla. ¿Por qué? Porque este último periodo de la iglesia de Dios, todas estas personas son bastante orgullosas y piensan que se las saben todas. Y por esa razón le dicen, no son tus justicias. No es tu justicia lo que te salva. Es la justicia de Cristo Jesús. Son los méritos de Cristo Jesús lo que te hace acepto delante de Dios. Entonces, por esa razón, la expresión del ángel, la expresión de este anciano en Apocalipsis 17, donde dice, estos lavaron sus ropas. O sea, estos no utilizaron su justicia. Eran tan orgullosos por lo que tenían, pero aún así pudieron lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero y pudieron ser justificados y pudieron ser salvos. Apocalipsis 16:15, que es la sexta plaga, me llama mucho la atención que antes de que empiece la séptima se dice ese versículo y dice, yo vengo como ladrón. O sea, ya el fin está muy cerca. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Haciendo referencia a ese último tiempo y el hecho de pasar por esta gran tribulación y salir victorioso
finalmente después de este difícil momento. Ahora, ¿qué significa Israel y por qué se dice que provienen de Israel? Ahora, Israel significa príncipe, vencedor. Por eso se le cambió el nombre a Jacob por Israel. Quiere decir que en este último tiempo, en el tiempo entre la lucha entre el bien y el mal, los vencedores reciben ese nombre de Israel. Porque vencieron, porque lo lograron, porque fueron los que en el último tiempo, que es tan difícil, pudieron ser fieles hasta el final. Por eso dice Mateo 24, el que permaneciere fiel hasta el fin, este será salvo. Ahora, Israel fue elegido como pueblo de Dios en un tiempo de idolatría. Y es exactamente lo mismo que nosotros encontramos en el tiempo del fin. La gente elige a otro poder en lugar de Dios. Elige a la bestia, recibe la marca de la bestia. Israel posee los 10 mandamientos. Aquí tenemos el vínculo, aquí tenemos la relación. Por esa razón los 10 mandamientos se ven en ese último tiempo. Porque el pueblo de Dios, desde 1844, tiene los 10 mandamientos. Pero como decíamos ahora, no es eso lo que lo salva. Sin embargo, lo posee y lo predica y también lo guarda. Y gracias a esa fe que tuvieron en Dios, que es activa, los llevó a guardar los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos de los últimos días guardan los mandamientos de Dios. Por esa razón se llaman Israel, porque ninguna otra nación tenía los 10 mandamientos. En la historia de este mundo, muchas personas han sido salvos por su fe en el Señor Jesús, a pesar de que no tenían la luz plena de los mandamientos de Dios. Y muchas personas aún en este momento serán salvos sin haber guardado el cuarto mandamiento, porque no conocían el cuarto mandamiento, o porque no lo entendieron totalmente, y bajo la luz que ellos tuvieron serán salvos. Pero ya para el último tiempo, cuando sea más clara la división entre los justos y los impíos, y el hecho de que todo tiene que ver con los mandamientos de Dios, entonces ya será muy difícil ser parte de una gran multitud. O se es de este grupo especial, o no se es. Porque no podemos esperar rechazar un mensaje de Dios y ser salvos. Porque el Señor nos dio la oportunidad y nosotros no la aprovechamos. Israel tiene, además de eso, en su medio el santuario. Quiere decir que este pueblo especial tiene también una lección especial para dar con respecto al santuario. Un santuario celestial en el cielo. Israel tiene leyes de salud. El pueblo adventista también tiene unas leyes de salud. Tiene una dieta especial, así como la tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. Tenía una dieta especial durante el desierto. No solamente eso, sino que Israel sostiene su servicio de culto por medio del diezmo. También el diezmo tiene que ser importante en este último tiempo. Israel tiene el sábado como señal de Dios de obediencia. Quiere decir que el pueblo adventista tiene también el sábado, y es por esa razón que todo guardador del sábado, que verdaderamente lo guarda, no por la letra, sino en el espíritu, va a ser parte de este grupo especial de los 144,000. Israel, además de eso, tenía a los profetas. El pueblo adventista tiene el espíritu de profecía. Israel luchó con Dios, y por esa razón pasa por la angustia cuando él temía de que su hermano le fuera a matar. Es por esa razón que el pueblo de Dios en este último tiempo también tiene que luchar con Dios y pasar por esa angustia de Jacob, que la veíamos, tiene su punto más alto durante la séptima copa. Israel también lo componían 12 tribus literales. Ahora tenemos nosotros 12,000 por cada tribu que fueron victoriosos, y finalmente 144,000. Ahora, no vamos a entrar en tantos detalles con respecto a eso. Quisiera que nos centremos en lo que es la séptima copa y lo que significa eso para nosotros, y lo glorioso que es ese momento de protección de Dios hacia nosotros. Isaías capítulo 8, versículo 16 nos dice claramente, para todos aquellos que quisieran mirar, corroborar esto en la Biblia, dice el texto: ata el testimonio
sella la ley entre mis discípulos. La ley es la que se sella en los discípulos. Por esa razón, las palabras, la ley en el Antiguo Testamento, la Torá, tenía que ser atada a los dedos, al cuello, escritas en la frente. El pueblo judío lo tomó y lo toma hasta el día de hoy, muy literal, en que tenía que ponerse allí, pero lo que él decía era, escríbelos en tu corazón, llévalos, vívelos. Y es por esa razón que el sello de Dios es puesto en la frente, porque era en la frente donde el Señor ponía esos mandamientos de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 nos dice muy claramente que los sábados sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces el sábado es una señal. Romanos 4:11 nos dice que señal y sello es exactamente lo mismo. Se utilizan las dos palabras en el mismo texto para darnos cuenta de que esa señal, que es el sábado, que debe ser atado entre su pueblo, debe ser sellado entre el pueblo, debe ser atado en el corazón, debe ser escrita en las tablas del corazón, es el mismo sello relacionado del cual se habla en Apocalipsis capítulo 7. Y además de eso, el sábado es el único mandamiento que tiene los 3 puntos, las 3 características de un sello de Dios. Dice, ¿quién es el rey? En este caso es Jehová. ¿Qué es lo que es este rey? Él es creador del cielo y la tierra. Y obviamente, ¿cuál es su territorio donde él gobierna? Esos eran los 3 elementos de un sello real. Y eso lo encontramos nosotros en la ley. Cielo y tierra es el lugar donde él rige. Y él es Jehová, creador de cielos y de la tierra. Y por esa razón es en el 4º mandamiento, en la ley, que se encuentra el sello de Dios. Maranata capítulo 2, Maranata, el libro Maranata, página 252, del 25 de agosto nos dice lo siguiente. Vi que percibíamos y comprendíamos escasamente la importancia del sábado. Vi que no sabíamos qué significaba subir sobre las alturas de la tierra y ser alimentados con la heredad de Jacob. Pero cuando desciendan de la presencia del Señor la refrescante lluvia tardía y la gloria de su poder, sí sabremos qué significa comer de la heredad de Jacob y estar sobre las alturas de la tierra. Es decir, que es en el último momento cuando finalmente sabremos lo que es y por qué razón y qué tan importante es el sábado para nosotros en este tiempo. Ahora dice, entonces apreciaremos mejor la importancia y la gloria que tiene el sábado. Pero no lo veremos en toda su gloria hasta que se establezca el pacto de paz con nosotros. Hasta ese momento de paz, del pacto de paz, entenderemos por qué razón el sábado fue tan importante. Y por qué está escrito en la Biblia de que hacer su voluntad y guardar los mandamientos de Dios significa recibir las bendiciones de Dios. Y eso lo veremos en ese momento. Dice, además de eso, dice, hasta que las puertas de perla de la Nueva Jerusalén se abran de par en par y giren sobre sus resplandecientes goznes y se perciba la bella y jubilosa voz del amante Jesús, más dulce que toda música que jamás haya llegado a oídos humanos, invitándonos a entrar. Vi que teníamos absoluto derecho de entrar en la ciudad porque habíamos guardado los mandamientos de Dios y el cielo, el hermoso cielo, es nuestro hogar. Por esa razón los 144,000 provienen de Israel, porque solamente Israel tenía, entre todas las otras naciones, tenía el día sábado. Y eso es lo que hace que Apocalipsis nos divida a los dos grupos. Nos diga, está bien, el Nuevo Testamento habla de Israel, todo creyente. Pero Apocalipsis dice, no, ya va un momento, es verdad, todos son creyentes en Cristo Jesús. Pero hay un grupo especial y los caracteriza algo importante. Y son todas estas características que vimos con respecto a Israel, incluyendo también el 4º mandamiento. Quisiera ahora confirmar esto con el espíritu de profecía. Nos dice Primeros Escritos, página 88, dice, pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones y compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Hay 3 ángeles en Apocalipsis 14. El tercero es el más fuerte. Dice, si tú recibes la marca de la bestia, vas a recibir la ira de Dios. Entonces, el tercer mensaje angélico tiene que ver con
adora a Dios. ¿Y a cuál Dios? Al que hizo los cielos y la tierra, porque eso es lo que dice el primer mensaje angélico. El que hizo el cielo y la tierra fue el mismo Dios que creó el sábado, porque fue el mismo Dios que guardó el sábado desde el momento de la creación. Y es por el sábado que estas personas están siendo sellados, obviamente por la guarda de todos los mandamientos y que procedan del corazón. Porque yo los puedo estar predicando de boca para afuera, pero si no están escritos en mi corazón, nunca la ley va a ser sellada en mi corazón, ni entre los discípulos, como decía el texto de Isaías. Entonces, debe ser una guarda verdadera y debe ser el amor de Dios lo que se refleja. Y por esa razón Romanos dice que la guarda de los mandamientos es el amor. Y el amor es la guarda de los mandamientos, porque ahí es donde está resumida toda la ley. Amor hacia Dios. Si yo amo a Dios, yo obedezco sus mandamientos. No cualquier día, sino en el día en que el Señor estableció. ¿Por qué yo voy a cambiar otro día? Si el Señor mismo lo hizo. Y si fue dado para el hombre, entonces para el hombre. Primeros Escritos, página 254, nos dice: cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo, pasó al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios. Envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje angélico para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Entonces, es en el momento cuando hay un paso del lugar santo al lugar santísimo, en el santuario celestial, que tenemos el inicio del sellamiento. Es decir, desde 1844 hasta el tiempo del fin, encontramos el último periodo de la historia, y todos aquellos que guarden ese mensaje del tercer ángel, el sábado con relación al sello de Dios, entonces hace parte de este grupo especial. Y entonces tenemos que estos son los que obviamente ya murieron, porque desde 1844 para acá, ¿cuántas personas no han muerto? Pero Dios sabe quiénes se levantan. Dios sabe quiénes realmente guardaron sus mandamientos fielmente. Se levantan durante este tiempo, se unen con los que están vivos durante el inicio de la séptima copa, y ellos juntos pasan la angustia de Jacob. Vamos a confirmarlo en Primeros Escritos, porque es importante que miremos que todo lo que estamos diciendo podamos nosotros fundamentar. Primeros Escritos, página 282. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en lugares más apartados. Ya veíamos que tenían que huir. Los ángeles les proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos, así como en el tiempo de Esther. La historia se repite y esa lección de Esther se cumple nuevamente en este último tiempo. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos puntos los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de que venciese el plazo señalado en el edicto. Pero ángeles en la presencia de guerreros pelearon por ellos. ¡Qué hermoso! Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes, pero Jesús recibiría honra al trasladar, sin que vieran la muerte, a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Bien, tenemos un edicto, es decir, se hace un edicto porque los impíos no pueden percibir o no pueden entender el por qué Dios les está mandando estas plagas y se enfurecen por las plagas. Según nos dice Primeros Escritos, página 36, nos dice: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos.
desde 1844 hasta el fin, hasta que termine la gracia, mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Es en el momento en que se sueltan los vientos. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Entonces, debido a este decreto que es impuesto, debido a las plagas que empiezan a caer, entonces el pueblo de Dios empieza a sufrir ese tiempo de angustia. ¿Por qué razón? Porque Jacob sabía que su hermano lo iba a matar. Entonces estaba enfrentado al pensamiento y al momento del encuentro con Esaú de que él me va a matar. Entonces es lo mismo que ocurre aquí. Las plagas caen, el pueblo, la gente se enfurece, ponen un edicto, una fecha, así como en el tiempo de Esther, para acabar con el pueblo de Dios, y debido a esa fecha, el pueblo de Dios empieza a sufrir la misma angustia de Jacob, tener que enfrentarse con la muerte. Vamos a mirar ahora, en la página 283, en qué consiste este tiempo de angustia y cómo sufre el pueblo de Dios en este tiempo. Pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían rodeados por los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra, y algunos empezaron a temer que Dios los hubiera abandonado. Este capítulo de primeros escritos se llama el tiempo de angustia. Muchos lo han colocado de pronto desde el inicio de las plagas, pero es más lógico pensar que esto tenga que ver con el último momento, la última plaga, debido a que es aquí en esta plaga en donde la Biblia se refiere al tiempo de angustia, cuando tiemblan los cielos y la tierra. Entonces encontramos el momento más difícil de la historia de este mundo, que es la angustia de Jacob en este momento. Y dice, todas las apariencias que estaban en su contra, y algunos empezaron a temer que Dios los hubiera abandonado, debido también a la fecha esta colocada del edicto, al fin para dejarlos parecer a manos de los malos. Pero si sus ojos hubiesen podido abrirse, se hubieran visto circundados por los ángeles de Dios. Después llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Esto ocurre durante el tiempo de paz, porque toda arma forjada contra ti perecerá, caerá, no podrá destruirlos. Este es el momento cuando Dios protege al pueblo de Dios. Este es el momento cuando Dios dice, hecho está, ya no les van a hacer nada más a mi pueblo. Entonces es aquí cuando ocurre este tiempo de angustia tan difícil. Excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios era preciso que atravesasen por entre la cohorte de ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que rodeaban a los malvados. Allí estaban los ángeles protegiendo a los justos. ¡Qué bello! ¿Cómo será esta sensación de que quieren hacerles algo, de que vienen con sus armas y no les pueden hacer nada? Aquí lo estamos encontrando en el Espíritu y Profecía. Fue una hora de tremenda y espantosa angustia, sigue diciendo el texto. Para los santos, día y noche clamaban a Dios para pedirle que los librase. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban, ¿por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban libertarlos, pero habían de esperar un poco más. Todavía tenían que pasar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Todavía tenían que esperar un poco más. Y este es el tiempo, la séptima copa. Están los 144,000 vivos, están allí y están sufriendo esta angustia de Jacob.
pero no los pueden tocar, no les pueden hacer nada. Vienen contra ellos, pero hay unos ángeles que los están protegiendo y no pueden hacerles nada. Análogamente, sigue diciendo la cita, vi que sería libertado el pueblo de Dios, que con tanta fidelidad había anunciado al mundo la ira venidera. Dios no consentiría que los malvados exterminasen a quienes esperaban la translación y no se sometían al decreto de la bestia ni recibían su marca. Vi que si a los malvados se les permitiese exterminar a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuantos odiaban a Dios. Y oh, qué triunfo fuera para su majestad satánica ejercer en la lucha final potestad sobre los que durante largo tiempo habían esperado contemplar a quienes tanto amaban. Los que se burlaron de la idea de la ascensión de los santos presenciarán la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivamente como briznas de paja. Séptima copa. Los 144 están vivos y están pasando por esta situación. Los ángeles de Dios escudaron a los santos, cuyos clamores elevados día y noche en súplica de liberación habían llegado ante el Señor. Dios no quería que en este último momento de la historia los inocentes sufrieran daño alguno, ni fueran matados, porque ese es el objetivo de Satanás. Satanás quiere matar al pueblo de Dios durante ese tiempo. Y por esa razón veíamos que Dios no iba a consentir que los malvados los exterminasen, porque eso sería un triunfo para la majestad satánica, poderlos matar en ese momento, porque allí es cuando está Dios, cuando pronunció su ley, cuando hizo el pacto de paz, cuando los ángeles los están protegiendo, y es allí cuando el Satanás quiere demostrar que él tiene poder y los puede matar nuevamente. Y es aquí, y es dentro de este contexto que dice que Dios quiere llevarlos sin ver la muerte. Ahora, ¿pero qué tipo de muerte? Ya habíamos leído nosotros anteriormente en primeros escritos, página 282, en donde había un edicto de muerte, y que habían sido repartidos muchos ejemplares, que se le había dado libertad a la gente inclusive para matarlos, y que Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Es en este momento en que Satanás quiere matarlos. Dios tendría honra a hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes, y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían aguardado. Entonces es en este momento que Dios no quiere dejarlos morir, y es de esta muerte que Dios quiere salvarlos, y es en este momento que Dios quiere trasladarlos sin que vean la muerte a todos aquellos fieles. Pero allí ya ha ocurrido la resurrección parcial. Ya aquí están todos los 144,000 unidos y se encuentran allí. Y es en este momento, en el punto más alto de la lucha de Armagedón, de los malvados contra el pueblo justo, que Dios protege a su pueblo y no permite que su pueblo muera en este edicto de muerte, porque es darle la victoria al enemigo. Así como en el pueblo judío, en el tiempo de Esther, había una fecha específica en que el pueblo de los judíos iban a ser destruidos. Aquí también tenemos un edicto, un día, una fecha, una hora en que ellos van a ser destruidos. Debido a esta fecha es que el pueblo tiene angustia, y es de esta fecha y de esta muerte que Dios los va a libertar. Marcos capítulo 13, versículo 32, volviendo nuevamente a la Biblia, nos vamos a dar cuenta de un hecho muy importante. Y nos dice, empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Generalmente este texto se malinterpreta y se utiliza para rebajar a Jesús y su divinidad, y decir, Jesús no sabía. Mejor dicho, comparando al Padre con el Hijo, Jesús no sabía. En cambio el Padre sí sabía. O sea, quiere decir que el Padre es mayor que el Hijo por esta razón. No vamos a entrar en este detalle, pero hay algo muy interesante aquí, y es de pronto el tema anterior que tengo aquí en el canal de YouTube, que tiene que ver con las bodas del Cordero.
En el contexto de las bodas del Cordero, era el padre el único que proclamaba el día, la fecha y la hora de las bodas finalmente. El hijo no lo sabía o el hijo no lo proclamaba, porque era el padre el que tenía que mirar si el hijo se había preparado bien para esas bodas y ya estaba listo para ir a buscar a la novia. Entonces por esa razón no habían tarjetas de invitación, la gente no sabía, la novia siempre estaba a la expectativa, siempre tiene que estar preparada para cuándo es que el papá da la aprobación para que el muchacho venga y busque a la novia. Y es en este contexto que Jesús dice esto, que nadie sabe sino solamente el Padre. Ahora analicemos otra parte importante de este texto y miremos otra cita en el Nuevo Testamento donde se utiliza también la palabra saber. Primera de Corintios 2:2 nos dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no era que no quisiera saber nada más, porque él es uno de los que dice, averiguadlo todo y retened lo bueno. Entonces, él era uno de los que estudiaba, investigaba, hablaba acerca de circuncisión, de la ley, etcétera, etcétera. Pero había algo que a él le gustaba presentar, y era a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces, el concepto saber, en griego, en el Nuevo Testamento, tiene dos connotaciones. Tiene saber, de yo sé, y también de dar a conocer. Entonces tenemos que solamente el Padre da a conocer el día y la hora, así como también Pablo había decidido solamente dar a conocer a Cristo y a Cristo justificado. Claro que él hablaba de otras cosas, pero eso era lo que el mejor y lo que él deseaba siempre hacer, presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Y todo lo que hacía era mostraba a Jesús como centro de todos sus mensajes. Entonces, quiere decir que el Padre, en algún momento en la historia, tiene que proclamar el día y la hora. Pero ¿por qué y bajo qué contexto? O sea, ¿por qué razón tiene que ocurrir? Ahora, lo interesante es que Testimonios para la Iglesia y Primeros Escritos nos hablan de un momento en que el Padre habla y da a conocer el día y la hora de la venida de Jesús. Entonces decimos, pero ¿cómo es posible? Si en la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora. Pero eso no quiere decir que el Padre no lo sepa. Quiere decir que hay alguien que sí lo sabe. Y ese alguien que sí lo sabe, lo da a conocer. Y ya no es consentido en que la gente se prepare solamente para un día antes de la venida de Jesús, porque esa es la razón por la cual el Señor no dio a conocer el día y la hora, para que la gente no espere hasta el último momento, sino es ahora en un momento en que ya no hay gracia, ya no hay oportunidad de convertirse. Y es en ese momento, y debido a que hay otra fecha, otro día y otra hora de exterminación del pueblo de Dios, que el Señor da a conocer esta fecha de liberación cuando finalmente el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Muy interesante, miremos lo que nos dice. Pronto escuchamos la voz de Dios que sonaba como muchas aguas y que nos daba el día y la hora de la venida de Jesús. Es en este momento cuando se da. ¿Por qué? Porque los malvados quieren exterminar al pueblo de Dios. Y como está ese día, esa hora, hay angustia. Y esto trae tranquilidad, gozo y paz para estas personas que están tan angustiadas. Hemos visto en tantos textos bíblicos en donde se habla de un tiempo de angustia muy grande, la gran tribulación, que es en el tiempo en que hubo ese gran terremoto y que resucitaron estas personas que hacen parte de los 144,000. Es durante este tiempo en que hay angustia por esta fecha. Y entonces el Señor dice, no se preocupen porque hay otra fecha. Y en esta fecha, inclusive antes de que venga esa otra, va a haber la liberación. Y no voy a permitir que los maten a ustedes. Miremos lo que dice. Los santos vivos, los 144,000, conocieron y comprendieron la voz, mientras que los malvados pensaban que se trataba de un trueno y un terremoto. Cuando Dios pronunció la fecha, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros rostros comenzaron a brillar con la gloria de Dios, tal como ocurrió con el rostro de Moisés cuando descendió del monte Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. La segunda vez que el Padre habla, ya ha ocurrido la resurrección parcial. Los santos, los 144,000, están todos vivos.
se encuentran allí, sufriendo este tiempo de angustia. Y es en ese momento cuando se les da a conocer. Y solamente ellos entienden. Nadie más entiende. ¿Por qué ellos son los únicos que entienden? Porque ellos son los que están sintiendo la angustia. Porque los malvados los quieren matar. Porque se están regocijando y se están jactando. Y porque están diciendo, ¿dónde está vuestro Dios que no los libera? Satanás quiere tener el gozo de matarlos. Pero el Señor se glorificaría si se los lleva sin que vean la muerte de ese edicto. Y por esa razón da a conocer otro día, otra fecha, otro día y otra hora antes de esta fecha de muerte para la liberación de su pueblo. Sobre sus frentes aparecían las palabras Dios, Nueva Jerusalén y una gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los malvados se enfurecieron al contemplar esta gozosa y santa condición y nuevamente se aproximaron con violencia para apoderarse de nosotros y arrojarnos en la prisión. Es otro momento en que ellos intentan atacar al pueblo de Dios. Pero nosotros extendíamos las manos en el nombre del Señor y ellos caían postrados en tierra. Y aquí se cumple lo que leíamos en el Antiguo Testamento, donde decía que ellos iban a caerse postrados y que nosotros podríamos, digo yo nosotros, pero estamos hablando de los justos que sean fieles hasta el tiempo del fin, que espero yo también esté entre estos justos y tú también, van a juzgar a estas personas y van a determinar el fin de ellos. Entonces aquí se habla, dice, que ellos levantaban sus manos y postrados en tierra, ellos caían. Qué interesante notar cómo este momento de atacar a los 144,000 ocurre todo durante la séptima copa después de la resurrección parcial. Si nosotros analizamos este orden de eventos, vamos a poder ubicarnos bien. Las citas relacionadas con este último tiempo, de pronto, por el hecho de estar en desorden y en diferentes libros, pueden traernos confusión. Algunas dan detalles, otras dan menos detalles. Unas se centran en un momento de la historia, otras se centran en otro momento de la historia. Pero hay una cosa que puede nosotros darnos la línea para determinar qué ocurre antes y qué ocurre después. Si nosotros alineamos el pacto de paz, que lo encontramos en Conflicto de los Siglos, lo encontramos en el capítulo de liberación del pueblo de Dios, en Primeros Escritos, y lo encontramos en el capítulo de tiempo de angustia, en Primeros Escritos, vamos a nosotros darnos cuenta qué ocurre antes y qué ocurre después, y cómo entender estas citas, y que los 144,000 que están vivos ya en este momento, todos pasan por este tiempo de angustia. Tenemos entonces este orden de eventos, cómo cada una de estas cosas ocurre. Puedes parar el video y puedes mirar esa comparación para que puedas ubicarte mucho mejor. Lucas capítulo 21, 26 y 27 nos habla de lo que ocurrirá finalmente cuando termine la séptima copa, y es la gloriosa liberación del pueblo de Dios, la venida de Cristo Jesús. Nuestra esperanza de gloria, lo que nosotros estamos esperando, lo que deseamos que finalmente ocurra, que es la venida de Jesús, y para lo que tenemos que prepararnos hoy en día, cuando todavía hay gracia. Dice, los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es en el momento de la séptima copa que las potencias del cielo y de la tierra son conmovidas. ¿Y qué ocurre después de eso? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 y 15 nos dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se esconden? Porque saben que viene Jesús. Porque saben que han actuado mal. Se esconden. Y es en este momento que ocurre un segundo terremoto. Con la venida de Cristo Jesús ocurre un segundo terremoto. Y debido a este terremoto es que todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús serán levantados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 hasta el versículo 17. Ahí es cuando son levantados. Y juntos con aquellos, los que estaban vivos, que son los 144,000, todos los que están vivos hacen parte de los 144,000, que fueron también resucitados en la resurrección parcial, están aquí. Y resulta que se unen con todos aquellos que resucitan en este momento. Serán transformados en este momento en inmortalidad y serán llevados y estaremos con el Señor para siempre.
Hay mucho que podemos decir. Esto es un tema largo y sería muy interesante analizar qué ocurre después. Pero es importante que nos centremos para poder aclarar ciertos detalles con respecto a los 144.000, la séptima copa y los eventos que ocurren durante ese momento. Y lo más importante, el pacto de paz, que es para ti y para mí algo muy hermoso. Porque quiere decir que no tenemos que tener miedo, porque hay esperanza, porque el Señor mismo nos defenderá. Patriarcas y Profetas, página 453, otra cita que a veces se saca de su contexto y se entiende mal. Podemos leer lo que dice y ahora vamos a entenderlo mucho mejor. Escuchó a los sacerdotes y ancianos clamar frenéticos: quita, quita, crucifícalo. Oyó luego a los maestros que profesaban el cristianismo gritar: afuera con la ley. Observó cómo el sábado era pisoteado. Este es Moisés el que está mirando todo esto. Y se establecía en su lugar una institución espuria. Nuevamente Moisés se llenó de asombro y terror. ¿Cómo podían los que creían en Cristo desechar la ley que había sido pronunciada por su propia voz en el monte sagrado? ¿Cómo podía cualquiera que temiera a Dios hacer a un lado la ley, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra? Con gozo vio Moisés que la ley de Dios seguía siendo honrada y exaltada por un grupo pequeño de fieles. Se le mostró la última gran lucha. ¿Cuál es la última gran lucha? Obviamente todo el desenlace entre el bien y el mal, pero estamos hablando de la última gran lucha en la séptima copa. De las potencias terrenales para destruir a los que guardan la ley de Dios. Séptima copa. Miró anticipadamente el momento cuando Dios se levantará para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, y cuando los que temieron su nombre serán escudados y ocultados en el día de su ira. Él miró ese momento, cómo el pueblo de Dios es protegido durante la séptima copa. Escuchó el pacto de paz que Dios hará con los que hayan guardado su ley, cuando deje oír su voz desde su santa morada y tiemblen los cielos y la tierra. Vio la segunda venida de Cristo en gloria, a los muertos resucitar para recibir la vida eterna, y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte para ascender juntos con cantos de alabanza y alegría a la ciudad eterna de Dios. Los santos que estaban vivos y que tenían un edicto de muerte que Satanás quería matarlos, pero ¿qué hace Dios? Los traslada vivos sin ver la muerte. Qué interesante. Todo esto dentro de su contexto. Y es en el espíritu profecía que nosotros encontramos esta expresión, trasladados sin ver la muerte, y que Dios los iba a salvar sin ver la muerte. Entonces es dentro de este contexto que nosotros podemos entender a qué se está refiriendo. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 64, nos aclara este principio y nos encaja nuevamente en el momento específico. Pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Un gran terremoto. Por doquiera se derrumbaban los edificios. Oí entonces un triunfante cántico de victoria. Para ese momento hubo la resurrección parcial. Los 144.000 están vivos. Un cántico potente, armonioso y claro. Miré a la hueste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que su cautividad había cesado. Está haciendo un resumen de los eventos. La iluminaba una refulgente luz. Cuán hermosos parecían entonces. Se habían desvanecido todo rastro de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que lo rodeaban, cayeron como muertos porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos libertados. Ahí nos dimos cuenta que ese momento ocurre después de la segunda vez que el Padre habla, dando el día y la hora. Cuando ellos, los malvados, ven la alegría que tienen, se van hacia ellos, y ahí es cuando levantan las manos y caen postrados. Es en este momento. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que apareció Jesús en las nubes del cielo, y la fiel y probada huésped fue transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. De gloria en gloria se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos, revestidos de inmortalidad, exclamando: victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y juntamente con los santos vivos fueron arrebatados al encuentro de su Señor en el aire, mientras que toda lengua inmortal emitía hermosas y armónicas aclamaciones de gloria y de victoria. ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza que nosotros podamos! Por esa razón es tan importante estudiar la séptima copa. Por esa razón es importante estudiar qué ocurre en esa lucha entre el bien y el mal, en la última gran batalla, en el día grande de Jehová. Porque es ahí cuando el Señor va a demostrar su providencia
con el pueblo de Dios. Vamos a resumir el orden de eventos. Como primero nosotros teníamos que muchos que vivieron desde 1844 serán llamados al descanso. Ya lo tenemos, muchos han muerto desde ese momento. No todos, pero sí muchos los que fueron fieles y los que fueron sellados. Porque en realidad son pocos los que han guardado los mandamientos de Dios como Dios desea y han sido fieles en todo. Porque hay ciertas otras características que las podrás ver en Apocalipsis capítulo 14 con respecto a los 144,000. Pero resulta que ellos descansan durante la mayor parte del periodo más largo de las plagas, del tiempo de angustia, pero resucitan en el periodo más corto, pero en el momento, en el pico más alto de este tiempo de angustia. ¿Pero por qué resucitan ahí? Porque es ahí cuando el Señor los protege y los guarda de la destrucción de los malvados. Tenemos nosotros un arco iris. Si nosotros leemos el Espíritu de Profecía, encontramos un arco iris cuando hay una oscuridad en todas partes. También encontramos que a medianoche, ¿cómo será eso? Que todos los hemisferios de la tierra estarán en oscuridad y a medianoche entonces aparece el sol, que es la señal de la liberación del pueblo de Dios. Se oye la voz del Padre que dice, hecho está. Ya entendimos por qué. Es la primera vez que el Padre habla. Ocurre un terremoto. En ese momento resucitan todos aquellos que creyeron en el mensaje del tercer mensaje angélico, es decir, desde 1844. Además de eso aparece una estrella que alumbra como señal de esperanza y gozo, y esa señal finalmente se convierte en los 10 mandamientos, porque aparecen los 10 mandamientos en el cielo. Aparece una segunda vez en que el Padre habla, que anuncia el día y la hora de la venida de Cristo Jesús y que le dice a sus hijos que no se preocupen, eso les trae esperanza y gozo, porque esto es lo que hace que ellos descansen de esta angustia que tienen debido al día y la hora de este edicto que se ha proclamado, que se ha hecho para destruirlos. Es dentro de este contexto que entendemos nosotros y encontramos la expresión los 144,000 vivos, porque ahí es donde están vivos. Además de eso, porque aparecen, porque resucitaron en el momento de la resurrección parcial. Son solamente los 144,000 los que entienden la voz de Dios. Se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Los rostros de los justos, 144,000, alumbran por la gloria de Dios. Ahí es donde encontramos la expresión que dice los 144,000 estaban todos sellados y completamente unidos o perfectamente unidos. Encontramos el último intento de persecución en que se nos decía los malvados se enfurecieron al contemplar esta gozosa y santa condición y se aproximaron con violencia para apoderarse de nosotros y arrojarnos en la prisión. Pero nosotros entendíamos la mano en el nombre del Señor y ellos caían postrados en la tierra. Tenemos ahora el grito de victoria sobre la bestia. Tenemos una nubecita negra que aparece allá en el horizonte y que finalmente se convierte en esta nube blanca donde viene el Señor Jesús. Tenemos la resurrección general y tenemos la transformación de los vivos a inmortalidad. Es por esa razón que el último mensaje y el último consejo al terminar este tema es el que nos dice, el que se encuentra en Maranata, página 239. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Porque viviendo en este último tiempo, e inclusive en el tiempo en que fue escrito, era importante, como conocedores de los mandamientos de Dios, del triple mensaje angélico, de lo que el Señor nos ha dado, es importante tomar una decisión. No podemos rechazarlo y esperar ser salvos en una gran multitud. Si conocemos, si la luz nos ha alumbrado, es porque el Señor ve que nosotros podemos dar más. Porque el que más da, a ese más se le pide y a ese más se le da. Y por esa razón dice, únicamente los que reciban el sello de Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Si conoces acerca del sábado, si has escuchado acerca del sábado y lo importante que es para Dios, toma una decisión y sé fiel y no lo abandones. No dejes que tu trabajo, que tu estudio, que otra persona determine tu vida, sino toma una decisión hoy. Porque el Señor quiere que lo hagas por amor y no por miedo. Estas cosas se hablan, es para que sepamos lo que viene y para que no nos llenamos de angustia y tampoco para que esperemos hasta el último tiempo, sino que desde ahora
tomemos una decisión. Que el Señor te bendiga. Amén.